Vieron a una mujer bailar frente a mi puerta durante 3 noches seguidas. No activaba las luces de movimiento del pasillo, no hablaba con nadie, y sin embargo se quedaba ahí, meciéndose con una especie de calma absurda, como si su cuerpo respondiera a una música que solo ella escuchaba. Mi hermana fue la primera que la vio. Me despertó en mitad de la noche y me dijo, todavía en pijama, que alguien estaba ahí afuera, que una vieja se había parado y se movía sin mirar las cerraduras. Bajé al pasillo con la linterna del celular, abrí apenas la mirilla. Nadie. Al volver, la puerta del vecino, esa del final del pasillo, estaba abierta un palmo, como si algo la hubiera empujado desde adentro y luego se hubiera ido sin hacer ruido. A la mañana siguiente, en la escalera, una vecina comentó que había visto a una mujer mayor irse flotando hacia la calle, y todos negaron haberla visto entrar en el edificio. Se podría pensar que todo es una acumulación de cansancio, de historias leídas en Internet, de la mente buscando patrones en la oscuridad. Yo misma intenté esa explicación. Pero cada vez que cierro los ojos, las noches en el edificio se me cruzan con otras noches, más viejas, más hondas. Me miran desde la Patagonia. Y por eso tengo que empezar este relato así, con esa imagen trivial y moderna que me obligó a recordar el principio de todo. Porque cuando me preguntan, y desde que puse ese título en la publicación me lo han preguntado más de una vez, ¿realmente existe el Minotauro en Patagonia? Yo no puedo responder con un sí o un no. Solo puedo contar lo que escuché, lo que vi, lo que soñé y lo que heredé en forma de reglas y miedos. Y entre esas palabras, quizá alguno encuentre una evidencia, o la misma necesidad de creer, o la tranquilidad de descartarlo todo como leyenda. Pido que cambien los nombres y las referencias a lugares por seguridad. No es por misterio, es por cuidado. Llamarme Lila está bien, pero el pueblo por donde crecí lo voy a nombrar con otro nombre, y los apellidos no existen aquí. Todo lo demás sucedió, así lo recuerdo. Si esta historia te interesa, si te gustan los relatos reales que mezclan miedo con memoria, suscríbete y comparte con alguien que disfrute de esto. No digo eso para tener más vistas, lo digo porque necesito que alguien más escuche y porque muchas veces las piezas más pequeñas del rompecabezas aparecen gracias a otras voces que creen haber vivido algo parecido. Crecí entre dos mundos, la ciudad y la soledad inmensa del sur. Durante el año vivíamos en un departamento en la ciudad, con noches que olían a colectivo y a pan recién hecho, pero cada vacaciones nos íbamos al pueblo. Una línea de casas, la ruta que parecía terminar en nada, y el lago, un agua tan fría que parecía tener memoria. Mi madre trabajaba en lo que podía, mi padre hacía turnos largos como bombero forestal y no siempre estaba. Mi abuela, la llamábamos Su, tenía la reputación de saber las cosas. Sabía de plantas, de curas caseras, de cuándo el pan no iba a subir. Y algunos en el pueblo la miraban con una mezcla de respeto y miedo. No era bruja de las historias de terror. Era una mujer que encendía brasas con ramas secas, que mezclaba hojas para los dolores de estómago y que tenía manías más antiguas que la iglesia. Sus manos olían a sándalo y tabaco, y sus advertencias solían venir en forma de refrán. La primera regla que aprendí fue simple y absoluta: no salir en noche sin luna. No por superstición literaria, me explicaba mi madre, sino por una lógica que también sonaba a defensa. La noche sin luna alarga las sombras hasta que no sabes dónde empiezan ni dónde terminan. Con la abuela, la regla tenía otra capa. Decía que hay noches en las que la frontera entre lo visible y lo que no lo es se vuelve delgada, y que allí las cosas piden cuentas. Lo decía bajito, como si contuviera la explicación de algo que la comunidad ya había decidido olvidar. Cuando se lo pregunté a mi tío Ali, su cara se cerró y me dijo que no había luna porque la luna se había ido a esconder de la vergüenza. Ali ya llevaba años con diagnósticos y tratamientos. Lo que él decía nunca era el fin de la discusión, pero en su voz había una ternura que me protegía en la infancia. Tenía 7 años la primera vez que escuché algo que no pude explicar. Fue una noche en la costa del lago.
Habíamos ido con la familia a hacer un picnic tarde, con mantas y termos, esas tardes que se prolongan hasta que el frío te obliga a moverte. La niebla empezó a subir del agua y se tragó la orilla como si fuera un teatro cerrando su telón. Estábamos apilados en el auto, mi madre me cubrió con una manta y mi padre, con manos que olían a humo de leña, dijo que teníamos que volver. Antes de arrancar, algo golpeó la chapa de atrás. No fue un golpe delicado, fue un golpe que resonó en el cuerpo, como si alguien hubiera golpeado la puerta con un tronco enorme. Los adultos se quedaron en silencio. Luego vino el bufido. No sé cómo describir ese sonido. Era profundo y húmedo, no del todo como un animal conocido. Se parecía a un resoplido de toro, pero más cercano al metal. Era un bufido que traía la humedad del lago y algo más, algo que parecía decir el nombre del lugar. Mi abuela apretó la mano de mi madre y dijo una maldición corta, con palabras que no comprendí y que todavía me provocan la misma sensación de piel erizada. Mi padre arrancó y partimos, y esa misma noche mi abuela nos prohibió volver a acercarnos al agua. Nos habló como si hubiera visto un fallo en la naturaleza, una ficha que se había caído del tablero. No recuerdo que me contara más, solo que su enfado fue profundo, como si hubiera avisado y nadie hubiera hecho caso. Las historias del pueblo se tejían alrededor de esas noches. Algunos hablaban de el precio que había que pagar a algo que vivía en la sierra. Otros decían que era un animal grande y antiguo, que podría ser domesticado con ofrendas y con sangre. Nosotros, en la mesa de la casa, preferíamos palabras menos definitivas. Cosas del sur, leyenda, la mala suerte que vino de la ciudad. Mi tío Ali, cuando estaba en calma, me dibujaba en cuaderno figuras de hocicos y cuernos, y me explicaba, con una paciencia que a veces no entendía, que en el mundo hay heridas que no se ven, pero que se sienten en el cuerpo. No usaba la palabra criatura, usaba la palabra vecino, y en su voz había una mezcla curiosa entre miedo y familiaridad. La adolescencia trajo otras reglas y otros peligros. Empecé a visitar con más frecuencia la casa de mi abuela. Subía al ático a buscar cajas con fotografías amarillentas y recibos de épocas en que nadie volvía a la ciudad. El ático tenía una luz que entraba de costado, y el polvo flotaba como si fuera una constelación detenida. Una vez encontré un cuenco con cenizas y hojas quemadas. La abuela dijo que era para espantar lo que anda a la puerta. No era ceremonioso, era práctico y heredado. A veces cocinaba algo con esas cenizas y se lo daba a mi madre cuando volvía con dolor de cabeza. Nadie hablaba abiertamente de pactos, pero sí había rituales que a la larga parecían parte de una misma lógica. Si te exponías a la noche sin luna, deberías saber algo para cubrirte. En la escuela no hablábamos de esas cosas. Hicimos amigos y también enemigos. Menta fue uno de esos. Menta no era su nombre de verdad, claro. Así lo llamábamos porque su risa tenía un tinte de menta amarga, porque su forma de acercarse dejaba gusto a agresión. Era el líder de un grupo que se pasaba las tardes rompiendo cosechas ajenas y robando motos. Tenía un modo de mirar que hacía que todos los que cruzaban su camino se dieran espacio. A los 15 empecé a verlo con frecuencia. En 2 o 3 ocasiones sentí que su presencia me recortaba la respiración. No fue amable, me empujó a salir de noche, me llevó a bares de pueblo y a lugares donde la música estaba demasiado alta para que se escucharan las advertencias. Todo subió una noche de invierno cuando éramos adolescentes. Menta y su grupo nos convencieron de salir, de ir a ver la laguna a oscuras, como si fuera una proeza. Yo acepté por estúpida curiosidad y por esa sensación adolescente de que lo íntimo se hace público cuando estás en grupo. No voy a contar los detalles de lo que sucedió porque no vienen al caso y porque la memoria guarda lo que tiene que guardar. Sí diré que, a mitad de la noche, cuando la oscuridad era una masa que te envolvía, escuchamos pasos. No era un paso humano que caminara sobre hojas secas, era un vibrar que parecía venir de dentro de la tierra. A cada pisada, el suelo emitía un eco, y la respiración de quienes estaban allí se volvió una tromba de aire corto. Alguien en el grupo dijo que era una vaca corriendo. Alguien más dijo que era un truco de eco. Yo solo recuerdo que la voz que vino después, una especie de gruñido que parecía articular palabras, me atravesó. No era una voz humana, no tenía consonantes netas.
Era como si un animal aprendiera a imitar el murmullo de un nombre. Menta rió al principio, una risa nerviosa, pero al siguiente momento la risa le murió en los labios. Hubo un instante en que sentí una mano que me agarró del brazo con fuerza, y fue mi tío Ali quien apareció entre la niebla, como una aparición, que nos empujó a correr hacia el coche. Ali estaba descalzo, su ropa sucia, y en su mirada no había lucidez, pero sí una urgencia salvadora. Es importante decir esto con claridad. Ali tenía esquizofrenia. Lo digo porque en el pueblo mucha gente usaba su nombre para explicar lo inexplicable, y eso me dolía. Su enfermedad le había costado internaciones, pastillas y desapego social. Pero también hay que decir que había momentos en que su percepción parecía alinearse con algo más que la condición clínica puede explicar. No lo romantizo, tampoco lo demonizo. Era mi tío, y su historia no encaja en una sola caja. Él nos salvó esa noche, y por semanas la gente del pueblo habló de que Ali había conocido a lo que habitaba la sierra. Algunos dijeron que había hablado con la criatura, que le había ofrecido algo, y otros dijeron que Ali había enloquecido del todo y se había ido por la sierra con la idea de hablar con espíritus. La verdad, como tantas, quedó en el medio, hospitalizaciones y miradas que se apartan. Lo que siguió a esos episodios fue un enredo de violencia social y tragedia íntima. Hubo detenciones por peleas en la ruta, hubo un incendio en una casilla que nos dejó con menos cosas y hubo muertes en la familia. No voy a enumerar nombres ni a señalar culpables, solo diré que hubo cuerpos que los vecinos encontraron y que la policía habló de causas que, sobre el papel, no cuadraban con la historia de una criatura de la sierra. La versión que más se repetía en la cantina era más simple y más terrible. Pagaron un precio. La gente reunía la metáfora y la realidad en una misma frase y allí todo era más llevadero, porque si existía un precio, entonces al menos había una lógica de retribución. En la casa, mi madre lloraba, pero le negó al pueblo cualquier explicaciones místicas. Decía que había violencia humana detrás de muchas cosas y que atribuirlo todo a una criatura no limpiaba la responsabilidad de la gente. En esas noches yo empecé a soñar. Soñaba con un claro en la sierra, un enclave que no sé si existe en la realidad o si lo inventó mi memoria, con rosales de piedra y una niebla que se pegaba a la piel. En el centro, una silueta con cuernos, una sombra erguida, imponente, con una manera de girar la cabeza que me daba vértigo. No era un sueño alegre. A veces el sueño era tan vívido que despertaba con el gusto de metal en la boca y un olor a humo que mi almohada no olía. Me despertaba con la sensación de no haber sido la única que habitó ese lugar. Otra presencia, antigua, estaba ahí y me miraba con ojos que no podían ser humanos. Conforme pasaban los años, esas imágenes no se atenuaron, cambiaron de forma. En Buenos Aires, cuando tuve que vivir sola, vinieron a molestarme en los pequeños momentos. Una sombra que cruzaba por la ventana, el olor de sándalo que recordaba la mano de mi abuela, el estremecimiento de la madera del piso cuando alguien pisaba el pasillo. Por eso la mujer bailando en la puerta del edificio fue un detonante. No por su figura en sí, sino porque trajo la textura de lo antiguo a la ciudad. Me vi de nuevo en la cabaña al lado del lago, sintiendo que algo golpeaba la chapa con la fuerza de un puño que exige ser atendido. No voy a decir que soy experta en lo que pasó después. No soy detective, ni antropóloga, ni cazadora de monstruos. Soy una mujer que intenta entender lo que le ha pasado a su familia, y hago esto desde un cansancio que mezcla culpa y deseo de explicación. Sé que hay maneras de interpretar. Los vecinos hablan de fauna, grandes mamíferos, ecos que multiplican ruidos. Los médicos hablan de trauma y memoria colectiva. Los escépticos hablan de invenciones y de alucinaciones de personas vulnerables. Y luego está la versión que circuló en voz baja, la de una criatura con cabeza de toro que exige precios por transgresiones. Ninguna de esas versiones se ha probado, todas son parte del relato. En ese punto de mi vida adolescente hubo un episodio que marcó una división. Antes de ese momento, las cosas quedaban en palabras, después comenzaron a traducirse en consecuencias más concretas para la familia. Menta tuvo un papel en ello, aunque su responsabilidad no puede reducirse a un único causante.
Era la mezcla de violencia social, de código de barrio y de errores personales. Su presencia funcionó como catalizador. Una noche en la sierra, cuando volvimos a atravesar la niebla, alguien nos rodeó. No había luna. Sentí de nuevo ese bufido que me había despertado a los 7 años, ampliado por la edad y por el juicio que venía de ser adolescente. Desde entonces tuve la certeza de que algo se estaba cobrando de formas que no siempre podías nombrar con claridad. El rumor se hizo más fuerte, vecinos que decían haber oído pasos, un caballo sin dueño vagando por caminos y luego encontrado muerto sin explicación, una mujer que desapareció por un tiempo y que luego volvió con los ojos vacíos como si hubiera aprendido un idioma nuevo. Mi mamá llamaba por teléfono a familiares en la ciudad y les decía que no se enteraran de todo, que no dijeran nombres, que no buscaran la explicación en los periódicos. En la casa mi abuela quemaba siempre las mismas hierbas y repetía su refrán: las cosas viejas piden y si no les das, vienen a pedir con miedo. La frase me daba calor y me provocaba miedo. En el pueblo, a la vez, las vidas seguían, fiestas, cumpleaños, entierros. La normalidad era una costra sobre lo que se rompía por debajo. Aún así, hubo momentos en los que la explicación humana parecía evidente. Peleas de banda, rencillas antiguas, hombres borrachos que se protegían con la nocturnidad de la sierra. La policía investigó, la gente habló, y muchas historias quedaron en informes con números. Pero los informes no cuentan los sueños que se vuelven recurrentes, ni las veces que, caminando por una calle de adoquines, sientes que alguien te llama con la voz de la tierra. Por eso la tilde del relato está en la ambigüedad. No pretendo convencerte de que el Minotauro, entendido como criatura con cabeza de toro y cuerpo humano, como en los viejos mitos, existe en la Patagonia. Lo que sí afirmo con toda la fuerza que tengo es que existen experiencias que la familia y yo tuvimos, que la comunidad narra y que, para nosotros, son una forma de presencia que exige una respuesta. Después de varias semanas de esa mujer en la puerta del edificio, de los recuerdos que volvían como viejas heridas, de soñar con el enclave de la montaña y con la silueta cornuda, decidí que era momento de actuar. No voy a salir a buscar nada ni voy a incitar a nadie a hacerlo. No quiero que nadie vaya a la sierra con linternas y el ánimo alborotado. Pero hay maneras de investigar sin exponerse a peligros físicos, grabar, documentar, recabar testimonios o al menos organizar la memoria para entender qué es lo que tenemos entre manos. Anunciaré, lo anuncio ahora con este relato, que planeo instalar cámaras en puntos que no revelaré públicamente por respeto a la privacidad y la seguridad. Buscaré testigos y juntaré audios y fotos. Lo haré con cautela y con la intención de que si hay algo que pueda entenderse, se entienda desde la evidencia y no desde el rumor. Pero no llegué aquí de un salto. Antes de poder pensar en cámaras, hubo una noche en la que la sierra y el pueblo volvieron a mezclarse con la ciudad de una forma que me dejó sin aliento. Fue la noche en que Menta cruzó una línea, cuando una cadena de decisiones y errores convirtió el rumor en una realidad insoportable para mi familia. No diré quién hizo qué en términos que apunten a culpables, solo diré que lo que pasó alteró para siempre la manera en que mi madre, mi abuela y yo nos mirábamos. Nos obligó a hablar en voz baja, a cambiar cerraduras, a llamar a médicos, a pedir ayuda de maneras que en el pueblo se consideran casi vergonzosas. Hubo noches en que mi madre no pudo dormir, otras en que la abuela perdió parte de su compostura y me contó historias que hasta entonces había guardado en silencio. Esa noche concreta, la que ahora prefiero no repetir en detalle, terminó con una persecución por caminos de tierra, con gritos que se mezclaban con el viento y con algo que nos empujó a tomar decisiones que nos marcaron. Ali, una vez más, estuvo en medio. Lo vi salir sin zapatos, con la cara encendida como si hubiera encendido fuego dentro de su pecho. No sé de dónde sacó la fuerza. Tal vez la enfermedad le dio ferocidad en ese instante. Tal vez el miedo lo volvió claro. Cuando apareció, tuvo una mirada que no era la de la confusión que solemos asociar con su diagnóstico. Era una mirada de alguien que había visto el borde y que quería arrastrarnos de vuelta. Al día siguiente, el pueblo habló. Algunos alentaron a la abuela y a Ali como si fueran guardianes, otros los miraron con recelo.
En la cantina se dijo que habíamos sido tocados por lo que mora en la sierra, y en la peluquería se dijo que la violencia humana era la culpable. Dentro de la casa, sin embargo, supimos que lo que se imponía no era una declaración pública, sino una decisión íntima. Cuidar, cerrar filas, proteger a los niños y a los mayores. Hicimos listas con números de emergencia, retiramos cosas del ático, quemamos hojas que la abuela consideró peligrosas y, en secreto, yo empecé a juntar audios en mi teléfono y a anotar cada pequeño sonido que me despertaba por la noche. No puedo decirte aquí la última palabra sobre si existe o no existe un minotauro en la Patagonia. Lo que sí puedo decir es que mi vida, la de mi familia y la de varios en el pueblo quedó marcada por encuentros que la razón no desmantela con facilidad. Me quedo con el sonido del bufido que me abrió los ojos a los 7 años, con la figura cornuda que aparece en mis sueños, con la manera en que la gente del pueblo pronuncia precio como si fuera una sentencia. Y me quedo con la sensación de que hay más preguntas que respuestas. La mujer que baila en la puerta del edificio me obligó a escribir esto ahora, porque me mostró que estas historias no se quedan donde nacen, viajan, crecen, se meten en la ciudad y llaman a la puerta. En el próximo tramo tengo que contar lo que pasó después de esa noche con Menta, cómo las detenciones y el dolor empezaron a apretar la vida cotidiana, y por qué finalmente decidí que era imprescindible documentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. También tengo que explicar la culpa que me arrastra. No soy inocente de todo lo que pasó, y hay decisiones que aún me pesan. Pero todo eso empieza en una salida nocturna que se fue torciendo y en una silueta entre la niebla que no quiso dejarnos en paz. Y quiero que entiendas por qué no puedo, ni debo, ofrecer una respuesta definitiva a la pregunta del título. La pregunta sigue allí, suspendida. ¿Realmente existe el Minotauro en Patagonia? Yo no voy a jurar que sí ni que no. Puedo ofrecer mi voz, mis recuerdos, mis miedos y mi investigación. Puedo pedirte que escuches, que compartas si conoces algo similar, que no busques por tu cuenta la sierra ni provoques a nadie. Y puedo prometer que no se trata solo de monstruos literales. A veces las criaturas son colectivos de decisiones violentas, a veces son enfermedades, a veces son la mezcla de ambas. Lo que viene ahora es la parte en que todo se enreda y en la que las soledades se convierten en testimonios o en silencios que pesan. Esa noche con Menta dejó un olor que no se iba. No solo el olor a humo o a barro, un olor más difícil de nombrar, mezcla de metal y de agua estancada, que se quedaba pegado a la ropa y a la garganta. A la mañana siguiente, el pueblo habló en fragmentos. Algunos se centraban en lo tangible. Un grupo había exagerado, alguien había golpeado a alguien, hubo gritos. Otros recogían las sombras. Algo había pasado por la sierra, y las palabras se entrelazaban con el rumor, hasta que era imposible decir dónde terminaba la violencia humana y dónde empezaba algo que la gente prefería llamar sobrenatural para no mirar de frente la culpa. Mi madre empezó a apretar los mandados con más fuerza. Compraba más bolsas, menos preguntas. La abuela se volvió más insistente con sus hierbas, con sus oraciones en voz baja, con cada uno de sus refranes que era, en realidad, una instrucción para sobrevivir. Ali desaparecía por días y volvía con las manos llenas de tierra, como si hubiera pasado la noche golpeando el suelo con la esperanza de encontrar una respuesta enterrada. Yo me aislé un poco, no por miedo a salir, sino por miedo a lo que podía decir mi voz en una plaza repleta de comentarios. Hubo detenciones esa temporada. Jóvenes que alguna vez fueron vecinos fueron llevados por la policía. Algunos volvieron a las horas, otros pasaron noches en calabozos. Nunca escuché que alguien dijera, lo hicimos por el Minotauro. Lo que escuché fue otra cosa, dislocaciones de rabia, errores, peleas viejas que explotaron en la noche. En los papeles oficiales aparecían causas penales, imputaciones por daños, por lesiones. En las conversaciones de la cantina, entre mate y cigarrillo, la culpa tenía nombre humano y la gente quería que tuviera un apellido. Pero a la vez, en la esquina donde las mujeres se juntaban a lavar, alguien dejó caer que había encontrado huellas enormes en la vereda, que parecían una mezcla de pezuña y huella humana. Y así la historia volvía a dividirse, lo probado y lo dicho.
Lo que más me marcó, y lo que no quiero embellecer con misticismo, fue la sensación de que algo pedía. La abuela lo decía en su refrán, y yo lo fui entendiendo como una metáfora que dolía. Si hay deuda con alguien o con algo, la deuda reclama atención. Puede ser la deuda con una familia que paga años de violencia, con un entorno que ha sido explotado, o con una leyenda que se alimenta de silencios. No sé si era literal o simbólico. Lo único claro es que la tensión entre lo simbólico y lo literal empezó a devorarnos. En medio de todo esto, la percepción colectiva se volvió arena movediza. La gente que había vivido durante generaciones en la sierra tenía una manera de hablar en la que lo inexplicable se nombraba con cuidado. No es para asustar a los chicos, pero nosotros hemos visto. Los forasteros se preguntaban por qué la comunidad no pedía más presencia policial o por qué no se difundían pruebas. Y la respuesta no era simple. En pueblos pequeños, las heridas se curan con cuidado y muchas veces se ocultan por temor a que una exposición pública traiga consecuencias peores. Además, cuando los rumores mezclan elementos de enfermedad mental, violencia social y leyenda, las autoridades tienden a sentarse en la cerca y mirar sin decidir. Eso fue lo que pasó con nosotros. Hubo expedientes, pero faltaron pruebas claras. Hubo teléfonos que no contestaron y médicos que dijeron lo que tenían que decir sin terminar de comprender. Ali fue una figura que sufrió las dos miradas, la clínica y la comunitaria. Como dije antes, tenía esquizofrenia. Sus internaciones y sus tratamientos no fueron un secreto. Eran parte de la dinámica familiar. Pero lo que me cuesta es la forma en que su nombre se usó para explicar de modo simplista cosas que no encajaban en una única explicación. Algunos lo señalaban. Ali lo vio, Ali la llamó, Ali lo trajo. Otros, en cambio, lo defendían y decían que sin Ali hubiéramos sido más vulnerables. Yo lo vi ambas veces, como víctima de una enfermedad que lo atravesaba y como alguien que, en ciertos instantes, parecía tener claridad sobre lo que estaba pasando. Esa ambivalencia me sigue doliendo. Conforme pasaron los meses, se fueron acumulando indicios que no eran prueba científica, pero que nos empujaron a tomar decisiones. Objetos movidos en la casa, un perro que no quería entrar al fogón de la abuela, un caballo encontrado sin dueño y que luego apareció muerto en un sendero remoto. No voy a describir escenas crudas, no es necesario. Solo diré que esas muertes, esas desapariciones, dejaron a la familia con la sensación de que algo se había tragado un pedazo de nosotros. En el pueblo se susurraba que había precios que pagar. En la casa se decía que había errores humanos y responsabilidades que asumir. Nunca hubo una sola explicación que cerrara todo. Pasé un tiempo intentando separar lo que veía de lo que temía. Hice cosas prácticas, grabé notas de voz, anoté horarios en un cuaderno, guardé fotos borrosas. Buscaba un patrón. Días en que la niebla venía más espesa, noches sin luna, amaneceres en los que el viento traía un olor distinto. Noté que muchos incidentes coincidían con noches cerradas, sin luna, cuando el perfil del paisaje se desdibujaba. Pero también vi que muchas veces la mente humana quiere encontrar patrones y los encuentra incluso cuando no existen. Por eso intenté ser estricta conmigo misma, documentar lo más objetivamente posible. Cuando un vecino me ofreció una vieja grabadora, me sentía aliviada. Pensaba que la tecnología nos daría algo que nuestras palabras no podían. Pero la tecnología no siempre dijo lo que queríamos oír. Algunas grabaciones eran solo viento, otras contenían sonidos que la escucha humana podía interpretar de varias formas. No había una grabación que dijera, esto es la criatura. Había muestras, sugerencias, momentos que empujaban a la interpretación. Esa ambivalencia me sigue doliendo. En la ciudad, el fenómeno cambió de vestido. Las señales no fueron grandes como en la sierra, sino pequeñas, persistentes. La mujer bailando frente a la puerta del edificio fue una de esas señales. Otra vez sentí la vieja mezcla de sándalo y tabaco, como si la abuela hubiera pasado por la puerta de mi departamento. Oí pasos en los pisos superiores cuando no había nadie. Una vez la alarma de un vecino sonó sin motivo aparente. En un punto pensé que todo era transferencia. El sur en mí, el miedo me seguía a la ciudad y yo lo llevaba maquillado de historias.
Me aferré a esa posibilidad con la esperanza de ordenarla. No obstante, hubo un episodio en la ciudad que me convenció de que no todo podía explicarse como nostalgia. Una madrugada en que me desperté porque algo golpeó la terraza, salí con el chal y una linterna. No vi a nadie, y sin embargo, encontré una huella grande en la tierra del macetero. No era una huella humana clara. Tenía una forma que sugería cuernos, una marca que se curvaba como si una pezuña se hubiera arrastrado. La envié por mensaje a mi madre. Ella, apenas ver la foto, respondió con una palabra: «Cuídate». No me espantó solo la huella, me espantó la respuesta breve, que trazó una continuidad entre mi vida en la ciudad y lo que habíamos vivido en la sierra. Entonces pensé que debía hacer algo responsable. No quería convertir mi vida en una persecución. No quería que mi madre volviera a ver el miedo en mis ojos. Pero sentía que si en algún momento había algo que podría esclarecer algo, debía intentarlo con cuidado, reunir evidencia, pedir testigos, someter todo al escrutinio más frío posible. Por eso decidí que instalaría cámaras. No cámaras para asustar, ni para atrapar a nadie sin su consentimiento, sino cámaras situadas en lugares públicos y privados con permisos, donde la ley y la ética lo permitieran. Lo dije en voz alta una vez, en la cocina, y la abuela me miró con esa mezcla de aprobación y tristeza. «No vaya a ser que busques respuestas para no ver la culpa», murmuró. Tenía razón en parte. Mi impulso era huir de la ambigüedad. Si la luz de una cámara mostraba algo, tendría menos excusas para no mirar. Organizar un proyecto de recogida de pruebas no fue simple. Primero, porque instalar cámaras en zonas rústicas implica permisos municipales que en pueblos se mueven con protocolos lentos. Segundo, porque nadie quiere que su casa aparezca en Internet sin control. Tercero, porque la gente teme represalias. Hablé con algunos vecinos, expliqué el propósito, documentar por seguridad y para saber. Algunos se negaron, otros aceptaron, pero con condiciones. Si algo aparece, que lo maneje la policía. Yo entendí la reticencia y la respeté. Aún así, logré una cámara en la ruta que lleva al lago, otra en la entrada del sendero que siempre usamos y una tercera en la casa de la abuela, protegida y señalada. Las puse con la ayuda de un amigo técnico que me vino a ver sin juicios. Le expliqué que no buscaba pruebas de criaturas mitológicas, que solo quería saber si había movimientos extraños a medianoche o señales que pudieran explicarse. Le pedí que programara grabaciones en ventanas horarias, las noches sin luna, y que guardara todo en un disco duro que yo revisaría con calma. Mientras esperaba que la tecnología hiciera su trabajo, seguí recopilando relatos. Hablé con una señora mayor que me contó, casi en voz de confesión, que su abuelo había dejado ofrendas junto a una piedra cerca del arroyo. Hablé con un joven que recordaba haber visto, de niño, un bulto entre las sombras que olía a hierro. Otro me habló de un cantar de armas que se escuchaba a lo lejos cuando la niebla se espesaba. Cada relato tenía forma de mosaico, piezas desparejas que, al juntarlas, no formaban un cuadro perfecto, pero sí dejaban sentir un patrón tintado por el miedo. Guardé cada testimonio con el respeto que merecía. Lo anoté, lo feché, lo archivé. Al mismo tiempo, busqué ayuda profesional para entender el alcance de lo colectivo. Hablé con una psicóloga forense que trabajó algunos años con comunidades rurales y con traumas colectivos. Ella fue clara y amable. En entornos donde la violencia y la pobreza se mezclan con prácticas culturales, la memoria colectiva tiende a crear narrativas que explican lo inexplicable. No es un error de la gente, me dijo, es una forma humana de construir sentido. Me recomendó que registrara los testimonios con consentimiento, que cuidara del bienestar de la gente que hablaba y que evitara exponer a personas vulnerables. Sus palabras me ayudaron a poner límites a mi curiosidad. Podía investigar, pero debía hacerlo respetando a quienes habían vivido el dolor. También hablé con un veterinario que conocía la fauna de la zona. Me explicó con paciencia que algunos mamíferos grandes pueden emitir sonidos profundos y que ciertos ecos en las quebradas amplifican un bufido hasta parecer otra cosa. Señaló que la noche sin luna cambia el comportamiento de muchos animales. Le presté atención.
Me devolvió la duda, no la certeza. Añadió que no todo se explica por animales y que las cosas humanas, ruido de camiones, motores mal apagados, gente borracha, a veces se mezclan con la naturaleza hasta crear extrañas bandas sonoras. Con cada especialista, la historia menos tendía a cerrarse en una sola versión y más se abría a un abanico de explicaciones posibles. Mientras reunía voces razonables, también sentía el peso de la culpa. Hay decisiones que me pesan desde entonces. Salir con menta, ignorar señales, confiar en la normalidad cuando las grietas estaban abiertas. No puedo decir que fui culpable de todo, sería inexacto, pero en mi cabeza hay un registro permanente de lo que podría haber hecho diferente. Esa culpa no me paraliza por completo, me obliga a actuar con responsabilidad ahora. Por eso pienso en las cámaras, en las grabaciones, en juntar evidencia de manera digna. No para justificarme, sino para ofrecer algo que pueda ayudar. Si mi silencio sirvió de aliada a la mentira o a la violencia, ahora mi voz puede ser una forma de reparación, aunque pequeña. Llegó el día de revisar las grabaciones. Me fui al pueblo con un disco duro bajo el brazo y la memoria tensa como un hilo. Abrí archivos y vi noches que eran puro viento. Vi sombras que eran ramas, vi un rebaño pasar y desaparecer en la niebla. En una de las tomas, en la entrada del sendero, hubo un minuto abrupto en que la imagen se llenó de una vibración extraña, como si el aire tuviera materia. No era una forma perfectamente definida, solo una compresión de luz y polvo que avanzó, persistió y se disipó en segundos. En la grabación del fogón de la abuela, noté un registro sonoro, un exhalado largo, intenso, que no coincidía con la respiración humana que el micrófono había captado algunas horas antes. No era la prueba categórica que uno espera en una película. Era, otra vez, una sugerencia. Tomé notas, marqué los archivos, los guardé en 2 discos comprimidos y respiré. Decidí llevar algunos fragmentos a la psicóloga, a la que llamo Ana en mi libreta, y a un ingeniero de sonido que conoce cómo interpretar registros en entornos rurales. Les pedí que miraran sin buscar crear narrativas apocalípticas. Ambos coincidieron en algo. Había elementos extraños que merecían una observación más rigurosa, pero nada que, de forma indiscutible, demostrara la existencia de una entidad con cuernos. Lo que sí afirmaron fue que la evidencia era suficiente para mantener una investigación organizada y que un equipo multidisciplinario, antropólogo, etólogo, perito de sonido, policía con sensibilidad social, podría dar mejores respuestas. Esa propuesta me dio esperanza y también miedo. Implicaba llamar a la prensa o a ciertas instituciones y exponer así a quienes habían pedido protección y anonimato. Mientras pensaba en los pasos siguientes, mi nombre empezó a circular en redes con la historia del edificio de la ciudad. No fue una gran difusión. Alguien subió un video borroso y un comentario, y de pronto recibí mensajes. Algunos eran de gente que decía haber vivido experiencias parecidas, otros de curiosos que pedían pruebas, otros de personas malintencionadas que buscaban espectáculo. Frente a ello, opté por la cautela. No di ubicaciones, no nombré a nadie. Pedí que me escribieran por privado y que, si querían participar, lo hicieran con pruebas y con consentimiento. La respuesta fue variada. Algunos mandaron audios con ruidos nocturnos, otros fotos borrosas de la sierra. Una mujer me envió un recorte de diario de hace décadas que hablaba de figuras extrañas en los cerros. Empecé a juntar todo eso en una carpeta. Empecé a sentir que estaba construyendo algo que no era solo mío. Había un mapa de voces que juntas dibujaban una red de experiencias. En paralelo, en la casa, la abuela dejó de fumar por la noche y empezó a hablarme con más frecuencia. Sus historias se volvieron menos crípticas y más prácticas. Me mostró cómo reconocer cuándo la niebla trae dolo, cómo encender ciertos inciensos sin provocarlos, cómo no tocar objetos que estaban en el borde de la tradición oral por un motivo que ya nadie recordaba. Le pregunté por el origen de la leyenda del Minotauro. Ella me dijo algo que aún no olvido. Los nombres son para ordenar el miedo, niña. Tu pueblo le pudo poner ese nombre porque en la memoria se mezclan animales y pecados humanos.
Hay quien dice que el cuerno es un castigo. Hay quien dice que es protección. El nombre no es la cosa, pero ayuda a que la gente se entienda. Esa respuesta es la más honesta que recibí. No me da una prueba, pero me ofrece una lupa. La leyenda como herramienta social. Las narrativas ayudan a explicar y a contener el miedo. Sin embargo, las mismas narrativas pueden ocultar responsabilidades. Fue por eso que cuando en una reunión de vecinos alguien sugirió que debíamos pedir ayuda oficial, no fui la primera en decir que sí. Tardé en hablar porque sabía que pedir intervención podía significar exponer a mi familia o a vecinos que preferían callar. Pero terminé proponiendo un camino intermedio, una investigación consensuada, con el amparo de especialistas y con el respeto a la intimidad. La mayoría aceptó. Esa votación fue un pequeño alivio. La comunidad decidió que prefería indagar antes que esconder. Poco después, un suceso me obligó a acelerar las cosas. En la ciudad, alguien colgó en un grupo local un video de la puerta del edificio donde vivía, la mujer bailando, exactamente como la había visto. El video apareció con centenares de comentarios. Entre los mensajes apareció uno que me revolvió por dentro. Un audio de mi madre, grabado sin que supiera, diciendo que no quería que yo volviera al pueblo. Sentí que la historia me empujaba entre dos aguas. Mi familia me pedía seguridad, mi impulso investigativo me pedía respuestas. Tomé la decisión más dolorosa pero responsable. Si iba a involucrarme, lo haría con la menor exposición posible y con la intención de proteger. Hablé con mi madre. Le expliqué el plan de cámaras, le dije que buscaríamos un equipo técnico y gente de confianza. Ella aceptó con la condición de que no reveláramos ubicaciones. Acepté. Con el acuerdo llamé a un pequeño grupo, Ana, el ingeniero de sonido, una periodista local que conocía bien la comunidad y un policía que, años atrás, había demostrado cierto interés en casos complejos y no reduccionistas. Todos se comprometieron a trabajar con discreción. Acordamos jornadas de campo, toma de testimonios y, sobre todo, protocolos claros para no exponer a personas vulnerables. Fue una suerte. La gente respondió de manera más abierta al saber que no habría cámaras indiscretas ni cámaras en dormitorios. La seguridad fue clave para que algunos testigos accedieran a hablar. Durante los meses de trabajo conjunto, aparecieron testimonios que complicaban más la ecuación. Una mujer contó que su expareja, antes de irse de la zona, hablaba de rituales para proteger la familia, y que cuando las ofrendas no fueron respondidas, las tensiones entre vecinos aumentaron. Otro hombre recordó que alguien había usado una máscara con cuernos en una broma que fue demasiado lejos. Estas verdades no excluían otras más enigmáticas, al contrario, las mezclaban. Había trazos humanos, personas que hacían cosas por miedo o por intención maligna, y había trazos que las explicaciones humanas no alcanzaban a llenar. Al cabo de un año de investigación, con grabaciones revisadas, testimonios archivados y noches de caminatas silenciosas, no se llegó a una conclusión única. Hubo materiales que la justicia pudo vincular a actos delictivos, robos, agresiones, disputas de tierras. Hubo registros ambientales que explicaban muchos ruidos, pero también quedaron piezas sin encajar, huellas que no tuvieron explicación definitiva, sonidos que la técnica no pudo atribuir con total rotundidad a fauna o mecanismo humano, testimonios de personas cuya coherencia era alta y que describían emociones compartidas. Esa mezcla de probatorio y misterio es quizás lo que hace que la pregunta del título siga viva. ¿Realmente existe el Minotauro en Patagonia? Para mí, la respuesta sigue siendo abierta. No voy a afirmarlo como hecho indiscutible. No puedo. Lo que puedo decir con la voz que me pertenece es esto. Hay un tejido de experiencias que merece atención. Esa atención no es solo para buscar monstruitos bajo la cama, sino para entender cómo una comunidad lidia con la violencia, con la salud mental, con la memoria. A veces las criaturas que aterran son las decisiones que tomamos y las palabras que dejamos de decir. A veces una leyenda es un empaque para una herida que no sabemos cómo nombrar. Y aún así, hay noches en que escucho el bufido en mi memoria. Hay sueños en los que la silueta cornuda me mira. Hay archivos que guardan vibraciones que no logro explicar. Esos indicios me empujan a no dejar que la historia se diluya.
Por eso, ahora, en voz pública, pero cuidada, anuncio que seguiremos investigando. No con cámaras para el morbo, no para alimentar historias nocturnas que empujan a curiosos peligrosos a internarse en la sierra sin cuidado, sino con protocolos, más grabaciones en puntos acordados, análisis científicos de audio, entrevistas con médicos y con especialistas en fauna, archivos que se presentarán, si la evidencia lo permite, ante organismos que puedan estudiar el fenómeno con seriedad. Sé que denunciar y preguntar en voz alta trae riesgos. También sé que el silencio alimenta versiones que dañan a personas. Por eso mi llamado es doble. A quienes vivieron algo similar, a quienes tienen audios, fotos o recuerdos que podrían ayudar, les pido que lo compartan con cuidado. No suban ubicaciones públicas, no hagan búsquedas arriesgadas. Escriban al correo del canal o deja un comentario con un contacto seguro. Si tienes material que pueda ayudar, envíalo. Lo revisaremos con especialistas. Si tienes miedo de exponerte, busca a alguien de confianza que pueda hacer el puente. Y si crees que detrás de lo extraño hay violencia humana, denuncia a las autoridades competentes. Si no confías en ellas, contacta a organizaciones que trabajen con violencia de género o con derechos humanos. No busco héroes ni cazadores de monstruos. Busco voces que ayuden a entender. Busco la posibilidad de que lo inexplicable se traduzca en protección para los vulnerables y en justicia para las víctimas humanas. Si la leyenda del Minotauro existe porque hubo un pacto antiguo o una deuda simbólica o porque alguien quiso ocultar crímenes bajo un nombre, lo que pido es transparencia y rigor. Si en cambio no existe nada más que el miedo, entonces que lo enfrentemos como lo que es, miedo que necesita reparación. Puede que haya quien lea esto y piense que he perdido la cabeza por buscar pruebas de sombras. Puede que haya quien piense que soy valiente por no callar. Yo no me veo ni como mártir ni como heroína. Soy Lila, una mujer que creció entre dos mundos, que vio a su familia resquebrajarse, que aprendió a no confiar en las explicaciones fáciles. He cometido errores y he amado mal a veces, pero también he guardado testimonios y he aprendido a escuchar. Si algo me ha enseñado esta historia, es que las respuestas no suelen llegar en forma de evidencia única y brillante. Llegan en capas, testimonios, ciencia, memoria, escucha. Por eso cierro con lo que puedo ofrecer y con lo que pido. Puedo ofrecer la narración sincera de lo que vivimos, las noches de bufidos, la silueta con cuernos en los sueños, la mujer que bailaba en la puerta de la ciudad, las detenciones, la violencia humana y el dolor que aún bordea a mi familia. Pido que si viviste algo parecido, lo compartas con cuidado. Pido que no vayamos a buscar a la sierra sin respaldo profesional. Y pido que, si tienes pruebas, un audio claro, una foto que no revela la ubicación exacta, un testimonio con nombres cambiados por seguridad, me las envíes al correo del canal, o que las dejes como contacto privado. No prometo que haya una conclusión inmediata. Prometo sí que lo trataremos con seriedad y respeto. La pregunta del título sigue sin respuesta definitiva. ¿Realmente existe el Minotauro en Patagonia? Yo no afirmo ni niego. Aporto mi voz, mis archivos, mi evidente y persistente arrepentimiento por lo que pudo haberse hecho antes, y mi determinación de no dejar el asunto en puro rumor. Si quieres ayudar, escribe. Si quieres opinar, comenta con respeto. Si te interesa que sigamos investigando, suscríbete y comparte con quien pueda aportar información que no ponga en riesgo a nadie. Por seguridad y respeto, repito algo importante. He cambiado nombres y lugares. Los que conocemos la geografía de la sierra y las personas que viven ahí merecen protección. Llamarme Lila está bien, los demás nombres no son reales. Todo lo que he contado es lo que recuerdo y lo que me han confiado. No estoy aquí para juzgar, sino para traer la memoria a la luz y ver si entre todos podemos entender mejor lo que pasó y cómo evitar que se repita. Si tienes audios, fotos o testimonios que quieras compartir de forma segura, envíalos al correo del canal o comunícate por mensaje privado con el equipo. No salgas a buscar por tu cuenta, no expongas a personas vulnerables. Y si lo que te mueve es la curiosidad, recuerda, hay misterios que merecen respeto y hay heridas que exigen cuidado. Entre todos podemos, quizá, acercarnos a una verdad que no sea ni monstruosa ni fácil, sino compleja y humana.